Ahora, la pregunta del millón, ¿de dónde viene la biodecodificación? ¿De dónde viene todo esto, no? ¿Quién la inventó? Muy bien, esto nos va a traer la historia del doctor Hammer. Doctor Alan Hammer, médico alemán, años 70 y pico, descubre el estudio de las capas embrionarias, que vamos a hacerlo muy sencillo, no nos vamos a ir con detalles técnicos, pero él era un médico oncólogo que trabajaba con montones de pacientes en una clínica, donde trabajaba y aplicaba la medicina tradicional, ¿no? De la oncología que en ese momento se hacía. Trataba a todo el mundo igual, había un gran porcentaje de esas personas que tenían cáncer que morían, ¿sí? Sobre todo en esos años, que tampoco habían por ahí tantas herramientas. Cuestión es que él un día sufre en carne propia una vivencia donde uno de sus hijos muere. Obviamente fue una situación totalmente inesperada para él, un chico obviamente súper joven, tanto él como su mujer desarrollan al mes y piquito, él un cáncer en el testículo y ella un cáncer en los ovarios. Bueno, cosa que lo sorprendió muchísimo, porque de la nada parecía, ¿no? Como que de la nada, ambos, casi sincrónicamente, desarrollan el cáncer y sobre todo en lugares similares. No es que uno en un ojo y el otro en la rodilla. No, los dos en lo que se llama gónadas, ¿no? Que son los órganos reproductores. Eso a él le hizo como un clic de ver qué pasó ahí, o sea, ahí había algo. Bueno, y ahí viene, yo creo que ahí se bifurca su historia, porque por un lado él era un médico eh, totalmente estructurado, racional, es más, es inventor de varios instrumentos. Hay un instrumento quirúrgico que se usa hasta el día de hoy, que la patente, la invención es de él. Bueno, una persona súper metódica y estructurada, que hace que esa idea de, ¿será casual que los dos hayamos desarrollado justamente ahora un tumor en este momento, después de esto que nos pasó? Hace que empiece a estudiar el cerebro y por qué se activa cada parte del cerebro. Eso es lo que antes le llamaste las capas embrionarias. Empieza ese estudio. Pero por otro lado, ya era médico oncólogo. Así que empieza a charlar un poquito más con sus pacientes y les empieza a preguntar, antes de que te diagnostiquen, antes de que te salga este tumor, ¿te pasó algo así como fuerte en tu vida? Porque lo de él fue, bueno, una bala perdida que le pega al hijo, agoniza, muere. Fue inesperado, dramático. Y empiezan a contarle sus historias los pacientes y empieza a escuchar de la boca de cada uno un montón de cosas que habían atravesado, que no habían hablado con nadie, y empiezan en este diálogo que él le habilitaba por curiosidad, a la vez que investigaba tomografías cerebrales sin contraste y hacía toda la casuística de su descubrimiento, de lo que iba a ser su gran descubrimiento, que son las 5 leyes biológicas, la gente empezaba a mejorar solamente porque le daban la posibilidad de hablar de lo que les había pasado, en total confidencialidad, sin ser juzgados. Solamente esto, permitir expresar y contar a alguien lo que habían vivido. Bueno, la unión de todo esto es lo que él finalmente descubre, que todo lo que vivimos de forma dramática, aguda, inesperada, vivido en soledad, no verbalizado, se hace síntoma. Y eso se traduce en 5 leyes biológicas, todas sus investigaciones de muchos años, donde se da cuenta que hay muchas cosas, tratamientos que a veces no hacen falta, a veces sí y a veces no, porque el cuerpo, cuando somos capaces de tomar el mando, ¿no? Expresar, actuar lo que necesitamos hacer y no justo lo contrario, a veces el cuerpo mismo lo que armó lo puede desarmar. Eso fue una sorpresa para el mismísimo Hammer. Hoy en día la biodecodificación, obviamente que es buenísimo cuando alguien logra eh, revertir todo lo que soñaba que pase, pero va más allá. Es poder escucharnos a nosotros mismos y poder verbalizar.
Claro, en esto que vos decís hay que hacer la diferencia. Hammer no es que descubrió la biodecodificación o él le puso ese nombre, sino que él lo que funda es la nueva medicina germánica, Mm. que es esto, ¿no? A través de tomografías computadas, él veía un área del cerebro que tenía como una aureolita, una marca, y él ahí pudo unir, ¿no? Y él sabía que esa aureola estaba en el hígado, en el lugar del cerebro que comandaba el hígado, y entonces hablaba de la persona de temáticas del hígado, porque esto está bueno, Mm. ¿no? Para saber, de todos sus pacientes, de todos habían pasado traumas, pero cada órgano tiene, como vamos a decir, como una historia específica. Es lo que le pasó en los testículos de la mujer en el ovario, tiene que ver con hijos, es zona de creación de hijos. Entonces, por eso que a la pérdida de un hijo, ¿qué pasó? El cuerpo quiso reponerlo como generando más masa, generando un tumor. ¿Para qué? Para que vuelvan a reproducir otro hijo, porque biológicamente habían perdido uno. Entonces, no es lo mismo en el pulmón, no es lo mismo en el hígado, no es lo mismo, no sé, en el cuero cabelludo, en la nuca, porque cada parte de nuestro cuerpo habla y tiene una función distinta. Entonces, eso también hay que decirlo, que cada órgano tiene una función distinta, con lo cual la historia y los sucesos van a ser distintos. Entonces, todo esto que es maravilloso, pero no lo queremos hacer mucho más largo, lo toman otras personas que aprendieron con Hammer, él quiso difundir esto lo más posible, y ahí es donde empieza como este destilado, ¿no? Hay gente que empezó a tomar, psicólogos que empezaron a tomar estas leyes biológicas y empezaron a poner toda su parte y aspecto también de la psicología, se puso también lo que es la hipnosis ericksoniana, visualización creativa, en fin, muchísimas cosas después fueron de este descubrimiento original de Hammer, fueron transformándose a lo que hoy llamamos biodecodificación, que está también llamada bioneuroemoción, biodecodificación, biodescodificación, es todo lo mismo, es todo bastante Bioemoción. bioemoción, hay un montón de formas de llamarla, pero el origen es esto, el origen es Hammer, él no hizo biodecodificación, pero tomaron, y nosotros hoy día seguimos tomando ese descubrimiento para basarnos en esas leyes, para entender cómo funciona el cerebro y los órganos, para en definitiva poner otro tipo de técnicas, y cada vez se suman más técnicas, ¿no? Desde rituales, actos psicomágicos, un montón de cosas que suman para que uno pueda, vamos a decir, crear la solución o mejorar eso que sucedió, ¿no? Para, en fin, poder sanar, que es lo que venimos a hacer con esta terapia, ¿no?